Pero nada, estaba pensando que, bueno, a partir de módulo 3 ya están todos en formato audio también. Bueno, no sé, como si seguimos dando o no seguimos dando. No sé, como vos digas, Rodolfo, si querés podemos dejarlo los miércoles para consultas de teoría o alguna duda, un ratito. No, yo porque me parece que por ahí es más yo la sigo dando, no tengo problema. Pero tienen la opción como de estudiarlo de ahí también, ¿no? Vos decís para no andar grabando de vuelta, digamos. Y duplicando. No voy a grabar dos audios de lo mismo, ¿no? Claro, no, digo, una cosa, si lo vas a dar en Zoom, no, si está grabado tranquilo y pausado, supongo. Así que... Sí, está grabado, sí. Por eso, como vos digas. Sí, yo me parece que a partir de ahora no grabamos más acá. Esta es mi idea. Ok. No obstante, hacer las clases sincrónicas también. Y el que no la quiere escuchar, bueno, tiene la opción de verla en la opción grabada. Está bien. El que quiera seguir con la parte sincrónica, escucha la clase, y el que no tiene la opción de escucharla grabada. Claro, y después queda para repaso, digamos. Claro. Bueno, arrancamos. ¿Vos vas a dar algo hoy, Fernando? No, te iba a decir que yo a las 6 tenía una situación, por ahí a las 6 me retiro. No, mañana sigo con la práctica, avanzamos bastante ya. Bueno, dale. Mañana seguimos con la práctica seguramente. Bueno, dale. Entonces ya empiezo a compartir pantalla y arranco. Dale. Estamos aquí en el módulo 3. Aquí podemos ver el contenido. Claro, se ve que en el PowerPoint tenés grabadas las notas, ¿no? Tenés grabado ahí en el PowerPoint. Tengo grabado, pero si vos lo ponés PowerPoint aparece con el audio también. Ah, mira. Claro, sí, porque lo estás... Claro. ¿No? ¿Y cómo puedo apagar el audio no lo sé. A ver. Quiero apagar el audio sin borrar los comentarios, ¿no? A ver. ¿Cómo puedo apagar el audio? Profe, Sí. desde el mezclador de volumen, o sea, abajo a la derecha, si abre el mezclador, tiene para bajar los volúmenes de internet o de PowerPoint o de Zoom, individuales, digamos. Si quiere lo puede bajar por ahí. Sí, depende de Windows, ¿eh? No todos los Windows manejan eso, depende. ¿En dónde me decís? En la barra de abajo, ¿viste? Está la fecha y la hora. Hay un símbolo de un parlante, digamos. Hay un símbolo de un parlante como si fuera saliendo el sonido. Sí, de los altavoz. Ahí hace clic derecho y tiene para abrir el mezclador de volumen. ¿Y se escucha? Sí, se escucha ahí, Rodolfo, se escucha. Pero... no, ahí te escuchamos a vos, no escuchamos la presentación, ¿eh?
Ahí la presentación no se escucha. Igual ahí la sacaste, así que no. Se reproduce cuando lo tenés en pantalla completa. Lo que pasa es que apagué el volumen, entonces, bueno, pero tampoco funcionó. Bajé el volumen del parlante, pero eso no tiene nada que ver. Vos me decís, ¿dónde me dijiste? No, abajo a la derecha. Abajo a la derecha donde está la fecha y la hora. Abajo a la derecha, sí, acá. Ahí seguí hacia la izquierda donde hay un símbolo como de un parlante. Ahí le haces clic derecho. Acá, ¿qué en este parlante? No, ese no. Es igual al símbolo ese, pero está en la barra de abajo. Tiene que estar ahí. En la barra donde está la fecha, la hora. Ahí. A ver, no veo la ventana esa que salió, pero supongo que sí. No la vemos en la llamada. Ahora me saco una ventanita acá. Claro, esa ventanita tiene que decir mezclador de volumen. O mezclador de sonido. Ahí. Ahí, abrir mezclador. No, Ahí lo claro, bajé. ese es el volumen general, pero si haces clic derecho arriba de ese símbolo, donde estabas, en la ventanita donde estabas, arriba de ese símbolo. ¿Me escuchás, Fernando, ahora? Sí, yo te escucho, sí. Ahí no lo bajes, ahí tienes que tocar clic derecho parado arriba del símbolo ese. Ese es un... Fernando, ¿me escuchaste? Sí. No. Yo te escucho, sí. Yo lo que hice es bajar mi volumen ahora, porque yo recién te hablaba y no me escuchaba, pero bueno. Sí, te estamos escuchando. Control remoto para manejarlo si querías, pero no la pude encontrar. La estoy buscando y no la puedo encontrar. Ah, pero lo tiene Ya que... le podías pedir el control remoto y lo podés manejar. Sí, pero él es el hospedador igual, así que no se puede en esta llamada. A ver, anda, animaciones o a presentación de diapositivas, acá dentro del menú de PowerPoint te tiene que decir anular audio o algo así. Ahí donde dice ¿Cuál presentación, decís? en la que dice presentación con diapositivas, supongo. En la barra, ahí arriba. Ahí le están escribiendo en el panel de control en la parte de sonido. Sí, pero acá, a ver si está acá, reproducir, ¿qué dice ahí? Igual, profe, creo que a fin de cuentas, si baja todo el volumen de la compu, no pasa nada, digamos, no va a tener sonido, pero se va a escuchar hablar y todo porque es por el micrófono. Y mientras no nos salga en la llamada, a ver, no hay problema. Bueno, si no paso el otro sin audio. Claro, El que sí. hicimos la vez pasada. No, vamos a hacer No que baje el volumen de la computadora, no nos va a escuchar. No, pero prácticamente lo mismo y esta clase grabada va a quedar y puede seguir con el otro PowerPoint. Sí, hacemos así, vamos a hacerla más fácil. Voy a cerrar esta y entro en la otra directamente. No se está grabando la clase tampoco. Igual, pero No, ya todavía vuelvo a no. repetir, está grabada la clase esta. Del PowerPoint es prácticamente lo mismo, pero bueno. No están en... Bueno, habíamos llegado por aquí, me parece. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Rodolfo. Bueno, arrancamos entonces. O continuamos, mejor dicho, el módulo 3. ¿Vos te vas a retirar, Fernando, entonces? ¿Te vas? En un ratito, sí, un ratito.
Me quedo un ratito ahí. Bueno, chicos, confírmenme que me están escuchando. Por favor, así arranco. Sí, profe, se escucha bien. Bueno, dale, vamos. Perfecto. Bueno, les agradezco. Bueno, vamos a continuar con el inciso 3 del módulo 3. Ya habíamos visto, la clase pasada habíamos visto los primeros 2 capítulos, un poco la historia y un poco las estructuraciones típicas para cubiertas y para cerramientos. Pero la parte 3 es, bueno, los reglamentos de diseño. ¿No? ¿En qué consisten? Y bueno, el primer reglamento de diseño, se lo marco ahí, fue el Código de Hammurabi, 1700 años antes de Cristo. Este código, bueno, expresaba algunas cuestiones relativas a la gente que se dedicaba a la construcción. Y entonces, bueno, imponía alguna suerte de derechos, pero también obligaciones y penalidades, obviamente. Entonces, bueno, ahí tienen, si un constructor ha edificado una casa para otra persona y la construcción no ha resultado sólida, la casa que se construyó se cae, causa tratamiento securitario, este constructor debe ser ejecutado. Bueno, si causa la muerte del hijo, deberá ejecutarse al hijo. Si causa la muerte del esclavo, deberá reponer un esclavo. Y así sucesivamente. Bueno, esto es, yo digo, el primer código de la construcción que ha habido y las penalidades que trae el código. Porque finalmente un código es esto, digamos, da las características que tiene que cumplir una determinada construcción, impone determinadas cuestiones, pero también después impone una suerte de responsabilidades sobre el accionar a las quienes se los habilita a hacer este tipo de tareas. Bueno, obviamente el Código Hammurabi no existe más, las cosas han cambiado muchísimo, obviamente, muchas de las cosas han cambiado, pero algunos criterios respecto a estas penalidades, obviamente no son las mismas, ni que hablar, pero hay responsabilidades. Así que nos dan una matrícula profesional que nos habilita a determinadas habilidades para construir, pero nos impone una determinada responsabilidad. La ejecución de estas cuestiones que tienen que ver con la vida y la seguridad de las personas. Y esta responsabilidad es el no cumplimiento de estos códigos, bueno, genera una responsabilidad, a veces económica y a veces penal, ¿no? Y esto hay que después dirimirlo en la justicia. Un poco de esto es lo que vamos a hablar, para ver un poquito sucintamente a partir de ahora, cuáles han sido los reglamentos de diseño. En principio, hasta la década del 80, o antes de la década del 80, bueno, el país no tenía básicamente una estructura normativa. Y entonces se tomaban, bueno, en consideración muchas veces las normas de otros países. Se adaptaba, o cada profesional usaba las normas que más o menos tenía conocimiento y, bueno, tenía acercamiento y confianza de alguna forma. Eso fue generando una base de datos hasta que en la década del 80 o del 70, el 80, el CIRSOC toma un poco la iniciativa de esto, de recopilar una cantidad de normas. Se crea el CIRSOC, básicamente. El CIRSOC es el Centro de Investigación de Reglamentos de Seguridad de Obras Civiles. Y bueno, y fija básicamente como a las normas alemanas como una norma de base, sobre todo tanto para las estructuras metálicas como las de hormigón también. Y entonces toma para las metálicas, toma como base estas normas que yo estoy marcando ahí, la 1050, la 1055, la 4114 y la 4100. Y esto fue así hasta la década del 80, en las cuales el CIRSOC de alguna forma aprobó una batería de reglamentaciones con estas normas de alguna forma nacionalizadas, digamos, incorporando, me quiero decir, algunas cuestiones propias de nuestro país, y ahí sale la serie CIRSOC 301 de la década del 80. Después, básicamente ha habido cambios, y en el 2000
el CIRSO decide tener un cambio de línea por distintas circunstancias, muchas de ellas causales de la globalización que se han producido en el mundo, de las cuestiones así de los software, y de presiones y de alguna forma también de la comodidad de trabajar con determinadas tipos de normas, se pasó a lo que es el CIRSO, en todas sus normativas pasó a adoptar como normas base las normas norteamericanas. Esto quiero decir tanto en la parte de hormigón también como en la parte metálica. Unificó o tuvo una decisión de ir en ese sentido y ahí fue aprobando paulatinamente las distintas series o actualizando las distintas series con la normativa en base norteamericana. Y ahí nacen un poco todas las CIRSO que nosotros tenemos, y el CIRSO que básicamente usamos nosotros es el 301 del 2005, basado en la norma AISC del año 99, que ahora se está actualizando. ¿Qué nos dan? ¿Cuáles son las posibilidades de los reglamentos de diseño? ¿Qué nos dicen? Bueno, dar una garantía de seguridad para los que usan, los usuarios del producto, en particular en un edificio, de una nave industrial, de lo que sea, tener un grado de seguridad aceptable, razonable, para las distintas situaciones que se pueden presentar en la vida útil de la estructura. Y entonces ahí hubo determinadas evoluciones de los reglamentos. En principio eran deterministas. ¿Qué quiere decir deterministas? Que se fijaba un coeficiente de seguridad global. Digamos, uno decía, bueno, el coeficiente de seguridad tiene que ser 1,6 o 1,8 en función de alguna forma del riesgo de las estructuras. Hay estructuras que obviamente merecen mayores seguridades porque hacen a toda una cuestión estratégica, o de la comunidad, o de que hay una cantidad de personas muy importante, o del valor de lo que se instala en ese lugar. Y entonces el coeficiente es mayor, y hay otras estructuras en las cuales los niveles que hay que preservar no tienen los valores suficientes o no, digamos, son galpones de uso rural. Entonces eso, de alguna forma, si eventualmente se llega a producir una ruptura, no produce consecuencias graves, entonces a eso se les asignaba un valor menor. Pero finalmente era un número. Era 1,4 o 1,6 o 1,8 en función de estas cuestiones. Y se fijaba claramente cuál era la seguridad a adoptar para todos los casos. Pero después ocurre algo bastante complejo, que es cómo se analizan, y ustedes ya estuvieron empezando a ver con Fernando, cómo se analizan sobre todo las cargas de origen meteorológico. Y las cargas de origen meteorológico, bueno, tienen que ver básicamente nieve, sismo, viento básicamente quiere decir, ¿no? Porque sismo no es obviamente meteorológico, pero tienen que ver con la probabilidad de ocurrencia. Entonces se estudia estos efectos básicamente en base a cuestiones de probabilística, de probabilidad de ocurrencia de ese fenómeno, con todas las digamos, con todos los conocimientos que traen las leyes de probabilidad. Y entonces ahí aparecen básicamente todos estos conceptos de probabilidad o modelos de reglamento semiprobabilísticos. Un poco fijan algún valor constante y otro poco lo dejan en función de estas variables de probabilidad. También los reglamentos tienen, como ustedes saben, están basados en el método elástico, y cuando se llega a una determinada tensión máxima, se la compara con la tensión admisible. Esto es lo que se conoce como el método de tensiones admisibles. Otro método es el de diseño en estados últimos, y otro método es en estados límites, que es el que nos vamos a referir. Estados límites hay que verificar, en general son dos estados límites.
estado límite de rotura y estado límite de servicio. Y es el que vamos a ver. La obligatoriedad del uso de los reglamentos de seguridad, bueno, esto es obligatorio. Lo que son obligatorios son los reglamentos. Esto te quiero también ser claro. Los reglamentos tienen obligatoriedad. El proyecto de reglamento, obviamente, todavía es proyecto y no requiere reglamento, no requiere la obligatoriedad. Las recomendaciones, obviamente, como su nombre indica, son recomendaciones. Y cuando hay ausencia de reglamentos o no hay alcance de reglamento, estamos habilitados a utilizar una norma, eventualmente extranjera, o de de un país que esté un poco más avanzado en la materia, y la cual nos puede servir de base. Pero finalmente siempre tenemos que adoptar un criterio para determinado tipo de acción que vamos a implementar en nuestro proyecto estructural. Asimismo, dentro de la actividad profesional, nosotros como profesionales actuamos en diversas etapas de la obra. Hay varias etapas. Una, claramente, es el proyecto, la fase inicial, obviamente. Otra es la dirección, otra es la ejecución o la construcción, y otra es el asesoramiento. En obras chicas, en obras relativamente chicas, el profesional puede cumplir incluso todas estas funciones: proyecto, dirección y ejecución. En obras grandes, en obras importantes, en general uno hace determinado tipo de tarea y la responsabilidad pasa a esa parte específica en la cual uno presta su actuación. Y entonces ahí aparece lo que es la figura de la responsabilidad profesional con una firma, y ahí aparecen las necesidades de matriculaciones en el colegio profesional que habilita la realización de distintas tareas, siempre y cuando haya alcanzado los conocimientos suficientes, y para eso le da la matrícula profesional. Esa matrícula profesional tiene, un código de ética profesional que hay que de alguna forma respetarlo. Si no, si uno tiene alguna suerte de observación, hay determinadas sanciones. Los particulares pueden hacer denuncias a los profesionales, denunciarlos en todo caso por una mala actuación, y el colegio profesional puede eventualmente suspenderlo en la matrícula, exonerarlo, que es un caso extremo, nunca lo he visto, pero puede ser. Pero es el colegio profesional es el que regula la matriculación del profesional. Después de esta cuestión, si los perjudicados por la actuación profesional consideran que la falla es mucho más importante, pueden recurrir a hacer la denuncia, obviamente, en la justicia ordinaria, en los distintos fueros que tenga incumbencia el tema. Puede ser comercial, si es un reclamo de tipo económico, o puede ser penal, si es un reclamo de alguna forma que haya perdido la vida a alguien o se haya accidentado o tenga alguna lesión. Entonces, están habilitadas todas estas cuestiones y por lo tanto, está claro que, esto no es para asustar a nadie, pero hay que tomarse las cosas con la responsabilidad que merece cada caso. Por lo tanto, los reglamentos, vuelvo para atrás, de alguna forma nos amparan en el sentido que si uno consideró que las cargas están dentro de los reglamentos, que están de alguna forma cubiertos y que cumple determinada normativa, la verificación, el cálculo que hace uno, está de alguna forma salvado, entre comillas, de todos estos alcances que pudieran otorgarse. Si ocurren algún evento extraordinario, como puede ser un sismo de dimensiones importantes, o un tornado, una carga accidental no prevista, o una explosión, o un accidente, una colisión de algún vehículo frente a una estructura. Hay determinados tipos de cargas que son accidentales, y entonces, en algunos casos están estipuladas, pero en otros casos no están. Pero si uno de alguna forma se cubre con estas cuestiones cumpliendo la normativa existente, puede probar eventualmente ante un reclamo que
ha hecho las cuestiones como corresponde. Y si no, y si se demuestra lo contrario, obviamente está al alcance de ser sancionado. ¿Cuál es la tarea profesional que tenemos que hacer? Finalmente, esto consiste en hacer una ingeniería, lo que se llama una ingeniería, en principio una ingeniería básica, que consiste en lo que ahí se muestra. Una determinada documentación gráfica, consistente en planos, cortes, dimensiones principales de la estructura, cada uno en 100, uno en 50, donde se visualice efectivamente lo que es la construcción. El tipo de acero a emplear, las características son incorporadas en notas. En la normativa empleada, la disposición de los elementos de arrastramiento, tipologías constructivas, detalles de uniones, un poquito en una escala un poquito más chica, fundaciones y notas sobre preparación de superficie y pinturas por el tema de la durabilidad. Esto se acompaña, los planos se acompañan con una memoria de cálculo. Una memoria de cálculo es una descripción, de alguna forma detallada, de los pasos, los distintos pasos que se tienen que cumplir para la obtención de un buen diseño estructural. Bueno, y ahí es un poquito, esto es lo que van a hacer básicamente dentro de lo que es el trabajo integral. Una descripción previa de la obra, una especie de memoria descriptiva, la normativa, los materiales, las citas sobre especificaciones sobre la calidad de los materiales, y bueno, después viene lo que es análisis de carga, de las distintas cargas, ¿no? Ya hemos visto, sobrecarga, peso propio, viento, sismo, nieve, las que tengan de aplicación en el lugar donde está implantada la obra. Los esquemas resistentes adaptados, ¿cuáles son estos esquemas? Bueno, ¿cómo son los apoyos? Si son apoyos simples, apoyos dobles, apoyos empotrados, cómo son los nudos, cómo son las secciones típicas. Bueno, todo eso es el desarrollo de cómo se va ejecutando este cálculo. Hoy, con los software de cálculo que hay, bueno, podemos obtener fácilmente, después de haber hecho distintos estudios de los análisis de carga, tener varios estados de carga considerados y determinar las solicitaciones sobre todos los elementos estructurales. Sobre todos los elementos estructurales. Cuando digo todos los elementos, digo las columnas, las vigas, los pórticos, las correas, las cruces, todos los elementos que tenemos dispuestos. Para las distintas variaciones de los análisis de carga y finalmente obtener como resultado los esfuerzos máximos. Tanto los esfuerzos máximos como las deformaciones máximas. Tenemos siempre dos problemas, resistencia y deformación. Esto se lo voy a recalcar varias veces, como son los dos estados límites. No hay un estado límite, son dos estados límites. Resistencia y deformación. Los esfuerzos máximos son para verificar las secciones adoptadas. De ahí, bueno, vamos a verificar, en todo caso, tanto lo que es la rotura o la rotura por plastificación o la inestabilidad por pandeo global o pandeo local. Estábamos en el tema de la memoria de cálculo. Y bueno, estábamos en la verificación de los dos estados límites, de estados límite de rotura, en los cuales verificamos resistencia y estabilidad. Y en los estados límites de servicio, donde verificamos lo que es la confortabilidad. ¿Qué es esto? La confortabilidad, bueno, que se desplace o se deforme hasta un límite admisible, en cada caso dependiendo del tipo de construcción que hacemos. Entonces ahí también hay la deformación, ¿no? Tiene un límite, las deformaciones verticales, las deformaciones horizontales están limitadas. En los programas de cálculo salen, así como salen las resistencias, salen las deformaciones, y uno las tiene que comparar con las deformaciones límites. Las deformaciones, las vibraciones, bueno, todo este tipo de cosas, de movimientos que pueden eventualmente tener las construcciones, que las tienen, de hecho, digamos, no hay nada que no se deforme, ustedes saben bien que las deformaciones existen,
no hay nada con rigidez infinita, y por lo tanto, pero las deformaciones tienen que estar dentro de los límites aceptables. Y esos límites aceptables es justamente la comprobación de este estado límite que hay que verificar. Bien, verificados los dos estados límites, vuelvo a repetir, de resistencia y deformación, bueno, se pasa, tenemos ya resuelto lo que son los miembros estructurales, ¿no? Las vigas, las columnas. Y después tenemos que ir al diseño y verificación de uniones y de apoyo. Una vez que terminamos esto, bueno, las fundaciones, el cómputo de materiales, la metodología, el procedimiento general de montaje son las tareas que pueden incorporarse en esta memoria de cálculo también. Esto ustedes lo tienen, este desarrollo lo tienen, por ejemplo, en un planito de este tipo, ¿no? Ustedes ven ahí un planito, una documentación gráfica, una planta, corte longitudinal, corte transversal. Bueno, ahí se desarrollan lo que son las medidas principales de la estructura, lo que llamamos como un anteproyecto estructural. Un anteproyecto estructural. Esto puede ser resuelto en una escala 1 en 100, 1 en 75, 1 en 200, si se la pone relativamente grande. Bueno, ahora, en esas escalas, de alguna forma uno puede ver, visualizar, cuáles son los elementos principales, de componentes, las medidas principales, no tanto en ancho, en largo, en alzadas, bueno, pendientes, todo este tipo de cosas, dónde van los arrostramientos, tanto los arrostramientos en el techo como los arrostramientos verticales, las correas, la separación de las correas, eventualmente los portones, todos los tipos, las medidas principales de las estructuras. Eventualmente esto se puede completar con una unión típica, ¿no? Una unión típica donde se muestre cómo es, por ejemplo, que siempre es uno de los problemas, cómo es la unión entre el dintel y la columna, ¿no? Que son uniones sensibles, o el apoyo, cómo es este apoyo articulado que ahí se presenta. Bueno, son uniones típicas que se resuelven. Y esto es lo que se conoce como ingeniería básica, es decir, la síntesis de los planos más la memoria de cálculo a este nivel es la ingeniería básica. Por otra parte, está lo que se llama la ingeniería de detalle o la ingeniería de taller, que es lo que hacen más que todos los profesionales que están incorporados en un taller metalúrgico para facilitar la preparación de determinado tipo de material para la efectiva ejecución de una obra. Y en este sentido, bueno, acá yo presenté una foto de lo que sería una partecita casi mínima de lo que es la ingeniería de taller. ¿En qué consiste la ingeniería de taller? Bueno, básicamente despiezar, ¿no? Todas las barras de las estructuras, numerarlas, fíjense que cada barra tiene un número, ese número, bueno, obviamente tiene la sección, tiene la longitud, tiene las condiciones de preparación de los bordes, tiene la posición de los agujeros, es decir, tiene las distintas pendientes, inclinaciones. Bueno, es un resumen de una ampliación muy fuerte de lo que vimos anteriormente. En general, la ingeniería de detalle se realiza cuando la obra tiene una importancia grande, cuando la obra tiene elementos que se repiten, entonces uno requiere saber perfectamente cuánto es el material que tiene que comprar, cuánto material tiene que poner, entregar a cada operario la confección por separado de algunos elementos estructurales como estas barras, bueno, darlos a construir en forma separada. Bueno, es una construcción más seriada, ¿no? Para esas construcciones seriadas se necesita esta ingeniería de taller, que es otro nivel de ingeniería. Entonces vuelvo hacia atrás. Dos niveles de ingeniería. La ingeniería básica, con estos conceptos que yo les mostré, o una ingeniería de detalle que toma esta ingeniería básica como efectivamente lo es, como cuestión principal, pero va detallando, va abriendo y va metiéndole un zoom bastante grande a lo que es la resolución de los distintos elementos estructurales.
Bueno, a ver, espérenme que tengo 2 chicos acá en sala de espera. Bien, ¿cuáles son las etapas del diseño estructural? Entonces, repasando de nuevo. Bueno, ahí las tienen. Lo primero es definir un anteproyecto estructural. Y esto es la base de lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo integral. Es básicamente la síntesis de lo que ustedes tienen que desarrollar en el trabajo integral. Definir un anteproyecto estructural. Ustedes tienen que elegir una estructura que a ustedes les resulte interesante, que les guste calcularla, en un lugar que ustedes piensen que se puede colocar, obviamente dentro de nuestro país, desde Ushuaia hasta La Quiaca, qué sé yo, pero así tenemos fijadas las distintas acciones que pueden presentarse en la estructura, tanto de nieve, como de viento, como de sismo, digamos, tenemos la aplicación efectiva de las normativas nacionales, ¿cierto? Entonces hay que definir un anteproyecto estructural que puede ser cualquiera de las estructuras que yo señalé en el módulo pasado, ¿no? O en el capítulo anterior, si pueden ser de cubiertas o pueden ser de estructuras. Aplicarlas en un determinado lugar. Hacer esta ingeniería conceptual que habíamos visto. ¿Qué significa hacer la ingeniería conceptual? Es realizar un plano de planta, un plano de corte, unas alzadas, cortes longitudinales, cortes transversales, fachadas. Es decir, todo, digamos, definir lo que son los nudos, definir los apoyos, definir la separación seriada de estos elementos y de alguna forma definir un poco el funcionamiento global de la pieza. El segundo punto es la determinación de las acciones en la estructura. Y esto ya, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Sobrecarga, peso propio, sobrecarga, viento y todo este tipo de cosas. Hay que aplicarlas a la estructura proyectada. Análisis de simultaneidad de acciones, eso vamos a ver ahora. ¿Cómo se analizan las simultaneidad de acciones? Obviamente no es lógico suponer que todas las acciones están en sus máximos en determinado momento. Nosotros cuando analizamos las acciones en el punto anterior, en el punto 2, calculamos las acciones máximas de las estructuras. El viento máximo, el sismo máximo que puede ocurrir en la vida útil de la estructura, el hielo máximo, la sobrecarga máxima, etc. Ahora, esto no puede ser que actúen todos los máximos simultáneamente, porque sería una cosa un poquito muy rara, muy casi imposible de ocurrir, sobre todo en algunos casos. Por ejemplo, no puede haber viento máximo con sobrecarga, porque nadie puede subirse a un techo si hay un viento máximo, entonces son incompatibles una con la otra. Entonces, ahí es, el tercer punto es un análisis de su simultaneidad. Y nosotros en este análisis de simultaneidad tomamos, de alguna forma, lo que especifica el ACE, ¿no? Que es, de alguna manera, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles fija una forma de aplicar esta simultaneidad que la vamos a ver un poquito más adelante. Y ahí salen los distintos estados a considerar, los estados de carga, los distintos estados de carga a considerar. Con esos distintos estados lo aplicamos en nuestro software de cálculo y determinamos las solicitaciones máximas en cada elemento estructural. Verificamos resistencia, estabilidad, o sea, el punto 5 es verificar el estado límite de resistencia, el punto 6 es verificar el estado límite de servicio, y después diseñamos uniones apoyos, y después cuestiones que ya no tienen mucho que ver con la parte profesional, pero sí tienen que ver con la parte de necesidad de nuestro cliente, que en general necesita saber qué materiales comprar, hacer un cómputo y un presupuesto de los materiales, obviamente, que hay que tener disponibles previo a la ejecución. Y además para hacer muchas veces el cómputo y el presupuesto de lo que sale en estos materiales, ¿no? Todo esto se apoya con la documentación gráfica y las especificaciones técnicas. Yo dibujé, ahí ustedes verán, una cadenita con los eslabones. Ustedes dirán, ¿cuál de estos puntos es el más importante? Bueno, pasa lo mismo que en la cadena. Todos los puntos son importantes. Todos los puntos son importantes. Si yo hago mal uno, tengo un eslabón débil. Y la cadena
como ustedes saben, se rompe por el eslabón más débil. O sea que no vale para nada la pena calcular, por ejemplo, con 5 cifras significativas, 5 dígitos, alguna cuestión, en las cuales en otro punto de estos yo hago un análisis un poco más global y trabajo con otro tipo de sensibilidad. Todos los puntos tienen que tener el mismo nivel de análisis y el mismo nivel de énfasis para la resolución. Es el modelo de diseño. En rigor, en estructuras metálicas como en otros lugares, no dimensionamos nada. Lo que hacemos es verificar una sección. ¿Qué significa verificar? Significa proponer una sección estructural, y comparar. Chicos, comparar la respuesta con la resistencia, dice ahí. Comparar si verifica, es decir, si la solicitación mayorada es menor que la resistencia de diseño, que eso lo vamos a ver. Si eso es así, cumple y tenemos un fin. Si no es así, si no cumple, si la solicitación mayorada es mayor que la resistencia de diseño, obviamente tenemos que adoptar una sección mayor y, por lo tanto, empezar de nuevo, revisar el diseño y empezar de nuevo. Obviamente, acá cuando yo comparo, yo tengo que comparar y poner el perfil que cumpla razonablemente la resistencia, la solicitación. ¿Qué quiere decir razonablemente? Quiere decir que, bueno, si un perfil, por ejemplo, por poner un ejemplo más claro, un perfil, vamos a suponer que estamos trabajando con IPN, con un perfil IPN del 20, un perfil del 20 resiste, bueno, seguramente un perfil del 24 va a resistir más porque es mucho más grande, entonces ese también verifica. Lo más interesante es saber cuál es el perfil de la serie, el menor perfil de la serie que verifica. Ese es el punto. Es decir, es el menor perfil de la serie que esté verificando. Eso es lo que se busca. Profe, En esta otra filmina... verifica y te vas a sí, te escucho. ¿Hay que rever otras cosas también por la sobrecarga que se genera o...? Repetime la pregunta que te tomé a medias. Si no verifica y vamos a un perfil mayor, que obviamente también debería verificar, cambia la carga del peso propio. Entonces se deberían rever los perfiles en general, todo lo que esté afectando. Exactamente. Lo que ocurre en nuestros casos, en las estructuras metálicas, que el peso propio en general no es determinante, porque, digamos, frente a otro tipo de carga. En general, cuando vamos a analizar el peso propio de las estructuras metálicas, tiene un peso relativamente menor que todo lo demás. No obstante, eso sí, hay que tenerlo en cuenta, hay que revisar todo el diseño incorporándole la mayor carga que tiene, el mayor peso propio que tiene el perfil, obviamente. Pero bueno, acá en esta síntesis de eso, nosotros podemos comparar el factor de seguridad en la medida que nosotros aumentamos el factor de seguridad, que es lo deseable. Yo quisiera tener un factor de seguridad mayor para dormir tranquilo, lo que siempre decimos los ingenieros. Yo quiero dormir tranquilo, poner un perfil que resista. Cuando venga una tormenta, cuando venga un viento fuerte, yo quiero que esto esté ahí quietito y que no se mueva. Entonces, bueno, yo puedo poner un perfil mayor, Pero, obviamente, el costo de la construcción tiene peso, y ahí pesa, porque, digamos, de la otra parte tengo una contraparte que me dice, bueno, ¿hasta dónde es la seguridad? Bueno, hay un equilibrio, y hay una condición de optimización. Yo tengo que tener, obviamente, la seguridad razonable, y además, por el otro lado, tengo que generar un costo de la estructura
mínimo para ser competitivo. Bueno, los métodos de cálculo estructural, esto lo voy a dar rápido porque son cuestiones que ya se incorporan dentro de los programas de cálculo, y ustedes lo vieron en la estructura. Bueno, hay distintos métodos, elástico, rígido, plástico, elastoplástico, no lineal, primer orden y segundo orden. El método que vamos a ver exige el planteo en segundo orden. ¿Qué quiere decir el planteo en segundo orden? Bueno, que hay que tener en cuenta las deformaciones que producen las acciones. El comportamiento de la estructura. Comportamiento de la estructura. Bueno, ahí tienen, ¿no?, las posibilidades de rotura, ¿no? Las posibilidades de rotura. Tienen, bueno, cómo son los distintos comportamientos. En principio, bueno, un trabajo de la estructura o del perfil, en donde la carga es proporcional a la deformación. Digamos, vamos a seguir el primer caso, el caso lineal, ¿no? La carga es proporcional a la deformación en forma infinita. Esto es lo que plantea Euler en su primera cuestión. El caso de la columna ideal, ya lo vamos a ver. Bueno, las cosas no son infinitas, tienen un determinado, una resistencia que tiene un valor determinado. Pero bueno, a veces el planteo teórico inicial se hace en esta función, lo que es la barra 1, ¿no? La recta 1, lineal, indefinidamente, en la relación entre las tensiones y las deformaciones. Pero bueno, la línea 2 nos dice que, bueno, la linealidad tiene su fin en lo que es una tensión de fluencia, ¿no? Y ahí aparece un escalón de fluencia. La línea 3 es no lineal a partir de un cambio de geometría. La pieza se deforma y por lo tanto empieza a ser deformable. La línea 4 nos marca el pandeo. Y fíjense, la línea 4 está planteada ahí en ese nivel. En ese nivel. Puede ser un pandeo de cualquier tipo, global o local. Ahora, no siempre está ahí arriba. Puede estar mucho más abajo. ¿De qué depende? ¿De qué depende esto? Depende de la esbeltez de la pieza. Tanto la esbeltez global como la esbeltez de los elementos. Si la pieza es muy esbelta, esta línea 4 puede ser mucho más inferior, y puede ser menor que la tensión de fluencia. Entonces la pieza, cuando uno la carga, no llega a desarrollar la fluencia, sino que rompe primero por pandeo. Y acá es el punto tal vez más importante que hay que analizar. En las estructuras metálicas nos pasa muchísimo esto de que cada vez más, porque cada vez todos pretenden tener menores costos, y entonces las piezas se hacen más esbeltas, y entonces los problemas de inestabilidad son más frecuentes, y esta barra 4 baja, y es la determinante. Es la determinante frente a la resistencia. Bueno, el caso 5 es el de no linealidad de geometría de material. El caso 6 es la plastificación total. Cuando se plastifica es el caso deseable para nosotros, que se plastifique, que se desarrolle la rótula plástica, ¿no? Y el caso 7 de pandeo local, cuando ocurre un pandeo local, cuando la sección es básicamente esbelta. El caso 8, que tratemos de no tenerla, es una fractura frágil por algunas de las condiciones que nosotros vimos en el capítulo de materiales de fractura frágil. No sé si hay alguna preguntita respecto de esta, pero digamos como un gráfico, están puestas ahí todas las posibilidades de rotura, ¿no? Pero algunas se intercalan y unas pueden ser más altas o más bajas, más determinantes o más indeterminantes, según cómo se las analice. Bueno, vamos a ver las acciones. Algo de esto ya vieron ustedes con Fernando. Pero vamos a empezar a ver un poquito las que se tienen que considerar. ¿Cómo se clasifican al menos, ¿no? En principio, por su variación en el tiempo, las permanentes, los pesos muertos. En general se las designa con sus letras en inglés, ¿no? D, pesos muertos, D, de did, ¿no? De muerte. Y cargas variables o cargas vivas, L, de libre, cargas vivas, o meteorológicas, W, de viento,
y S de nieve. Y las accidentales, como Sigmund, Headquarter, y especiales. Especiales pueden ser, bueno, alguna explosión, puente grúa es una especial, o alguna otra que considere el cliente que hay que trabajar. Por su naturaleza, directas o indirectas, por su variación en el tiempo, fijas o libres, por la aplicación en la estructura estáticas o dinámicas. Bueno, uno teniendo un buen proyecto estructural, un buen anteproyecto, vamos al caso de un edificio, si yo tengo una buena arquitectura, un buen diseño, las cargas de peso propio son básicamente fáciles de determinar, o muy precisas en determinar. Cuando hablo de las cargas de peso propio, hablo de las cargas estructurales y las no estructurales, ¿no? Eso está claro, entiendo que lo han visto con Fernando, las que son estructurales y las que no son no estructurales. Si yo tengo un buen proyecto, es decir, un proyecto detallado, ese tipo de cargas yo las puedo hacer con una determinación bastante precisa. Bueno, si el proyecto es incierto, bueno, tengo mis problemas, ¿no? La variación mayor se da en general en las cargas variables, ¿no? Sobre todo en las cargas meteorológicas. Ahí en general es donde tenemos las imprecisiones más grandes, ¿no? Por ejemplo, el viento. ¿Cuál es el viento? En nuestra zona, al menos, en la zona pampeana, ¿no? ¿Cuál es el viento que va a ocurrir en la vida útil de la estructura? Y si uno se fija en el análisis que puede hacer uno o puede hacer otro, un compañero, uno dice, bueno, estudiar este análisis con la normativa que hay, bueno, los valores pueden ser bastante disímiles, ¿no? Según la interpretación que cada uno le pueda dar a un mismo problema. Y entonces las indeterminaciones son bastante, o son mucho más fuertes en estos casos que las que podemos hacer con el peso propio. Y entonces a partir de ahí es el grado de precisión que tienen los distintos tipos de ecuaciones de interacción. Los coeficientes de seguridad, ¿qué nos tienen que cubrir? ¿Para qué están preparados los coeficientes de seguridad? Bueno, para cubrirnos de las incertezas o de las posibles variaciones de calidad de los materiales dentro de determinados parámetros. Entonces ahí hay incertezas de las acciones e incertezas de las cargas, de las resistencias, perdón. Y en esas incertezas, bueno, aparece todo un desarrollo en base probabilística. Si yo tengo las incertezas de las acciones dispuestas acá, con este diagrama de Gauss, ¿no? De esta forma, y tengo las incertezas de las resistencias con esta probabilidad de ocurrencia en esta otra curva, bueno, tengo dado, de alguna forma, el margen de seguridad entre unas y otras, en los términos medios de uno y otro. Y tengo, eventualmente, una probabilidad de falla que se encuentra en esta zona que está grisada, en este lugar. Si uno hace el análisis de esa probabilidad de falla y trata de minimizarlo, prácticamente nunca es posible que esto sea cero, no tendría que correr tanto el margen de seguridad que sería, bueno, muy antieconómico. Podemos obtener lo que se denomina el índice de confiabilidad, beta, que ustedes lo tienen ahí determinado, aplicando esta probabilidad que la resistencia sea menor que las acciones. ¿Qué nos miden las incertezas? Los cambios de destino, las estimaciones poco conservativas, los efectos medioambientales extraordinarios, los cambios en los procesos constructivos. Ahí tenemos una cantidad de incertezas. Dentro de las resistencias, imperfecciones geométricas, las barras, por ejemplo, una columna nunca es perfectamente recta. Yo no le puedo exigir a un fabricante que me dé una columna recta. Siempre
existen las tolerancias. Y por lo tanto, la columna nunca es recta, tiene una determinada inclinación dentro de lo que es la tolerancia. Y por lo tanto, esa imperfección geométrica inevitable es la que hay que considerar. Tensiones residuales. Hemos visto que las secciones estructurales tienen tensiones residuales y pueden alterar un poco el comportamiento. La variabilidad de la resistencia del material, ustedes conocen por estudio de ensayos de materiales que cuando uno ensaya un material hay un proceso de variación de la resistencia. En general el acero tiene relativamente poca variabilidad, pero la tiene, obviamente. Defectos en el proceso constructivo, afectación de la resistencia en el tiempo y diferencia de comportamiento con el teórico. Bueno, acá tienen algún colapso, ¿no? Un dolor de cabeza. Muchas veces se aprende más de las roturas que de las cosas bien, de las cosas hechas, ¿no? Pero bueno, es un dolor de cabeza. Y entonces los coeficientes de seguridad, ¿qué es lo que tienen que cubrir? ¿Qué es lo que tienen que cubrir? Y está dicho por acá, al final, los factores de seguridad especificados pretenden cubrir sobre una variedad normal de las acciones y la resistencia, y no proteger contra errores o diferencias significativas entre lo proyectado y lo construido. Este es el concepto de factor de seguridad. Y con esto es lo que se trata de cubrir. Lo que cubre el coeficiente de seguridad son estas incertezas que nosotros tenemos. Bueno, acá tenemos otro colapso. Voy a pasar un poquito rápido. El análisis de simultaneidad de las acciones, porque si no, no vamos a terminar. El análisis de simultaneidad de las acciones, lo que nos fija la simultaneidad de las acciones es un método que básicamente está tomado de esta forma. Que lo hace el ACE, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, propuso una fórmula y fue aceptada prácticamente por todos, y que tiene en cuenta este tipo de situaciones, ¿no? Situaciones persistentes y transitorias. Aplica un coeficiente de seguridad a las acciones, a los pesos propios, a las cargas que son más conocidas, y por lo tanto, al ser más conocidas, puedo trabajar con un coeficiente de mayoración menor. En segundo término, toma una carga como carga variable principal, o de referencia, primero de análisis, como una carga única de análisis, y le aplica un coeficiente de mayoración importante. Y después, en el tercer término, aplica a las otras cargas como cargas de acompañamiento, en el cual le aplica un coeficiente de simultaneidad que castiga o disminuye, disminuye mucho, fuertemente el coeficiente de mayoración. Entonces, repito, el primer término considera las acciones gravitacionales con un coeficiente de seguridad de mayoración relativamente bajo. Una carga que la toma como carga de base, al que le aplica el coeficiente de mayoración importante. Y las restantes cargas en las cuales se aplica un coeficiente de simultaneidad que reduce las cargas. Por ejemplo, puede ser, en estos casos, si yo tengo viento más nieve, por ejemplo, yo consideraría el viento en su mayor capacidad y mayorado, y la nieve con la mitad de su valor. O al revés, la nieve mayorada al máximo con la mitad de la aplicación de la mayoración del viento. Bueno, finalmente, esto se plasmó en estas combinaciones de carga que propone el ACE, vuelvo a repetir, el ACE de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, en esta sección 7, 2.3, en donde aplica estas 7 fórmulas. Estas 7 fórmulas. En donde muchas de ellas no son de aplicación, pero en forma genérica es esta la fórmula. Vuelvo a repetir, es la carga muerta. F
acciones de líquidos no es para nosotros, T dice acciones climáticas tampoco es para nosotros, H es empuje de suelos, tampoco es muy genérica, por eso que muchas de estas cargas no están. Pero bueno, 1,4 es un coeficiente de seguridad para la carga exclusivamente de carga muerta. 1,2 de D más 1,6 de L, tomada como carga principal, y estas como acompañamiento. Fíjense que acá el coeficiente es 0,5 de mayoración, o sea que hay una simultaneidad. O al revés, después toma 1,6 las cargas de cubierta, esta LR es carga útil sobre cubierta, S es nieve o hielo, y R es acción de lluvia o pounding. Se llama el efecto pounding. En general nosotros no lo aplicamos. El efecto pounding se aplica a cubiertas planas relativamente grandes, extensas, de áreas grandes. Bueno, estas son las 7 configuraciones de carga. Ustedes dirán, ¿por qué aparece acá 0,9 de D? 0,9 de D. ¿Por qué? Incluso en vez de ser un coeficiente de mayoración, es un coeficiente de disminución, incluso de las cargas muertas. Bueno, porque existe la posibilidad de que la estructura, en determinadas condiciones, la estructura metálica en general, sea succionada, se levante, se vuele, y entonces necesito tener una condición de análisis en la cual el peso propio sea considerado en su valor más desfavorable, que sea menor, que la incerteza sea para el lado de la seguridad, es decir, que sea menor, de no, porque esto en general en este caso me está colaborando, y se aplica obviamente para las cargas horizontales principales, son viento y sismo. Otra de las cuestiones que refleja esta tablita es que el sismo no está mayorado. La E, ustedes ven que tiene un coeficiente 1. Lo que ocurre es que, bueno, el CIRSOC se asoció con la gente del IMPRES y el IMPRES desarrolló las acciones de sismos ya considerando que estaban mayoradas. Entonces, por eso no se vuelve a mayorar y se pone este valor 1 que aplica a los valores de sismo. Finalmente, las bases del diseño estructural, de nuevo, se verifican con los estados límites de LRFD. El RFD, les recuerdo, es diseño por factores de carga y resistencia. Diseño por factores de carga y resistencia. Tenemos que verificar 2 estados límites, el de rotura y el de servicio. En el de rotura vemos lo que es el agotamiento de la sección. Y en el de servicio vemos las deformaciones, desplazamientos y vibraciones. El formato de verificación es este. ¿Cuál es el formato? Es que la resistencia resistencia requerida, o lo que es igual a la solicitación mayorada, la resistencia requerida o la solicitación mayorada, tiene que ser menor a la resistencia de diseño, que es esto. La resistencia de diseño a su vez es la resistencia nominal por el factor de resistencia. Esto es lo que de alguna forma el formato de verificación, la fórmula que tenemos que aplicar de verificación. ¿De dónde se obtiene cada una de estas? Bueno, la resistencia requerida o las solicitaciones mayoradas, de lo que vimos, del ACE. La resistencia nominal de las especificaciones que ya vamos a ver, de los distintos módulos que vamos a analizar, en el módulo 4, 4 de tracción, compresión, flexión, corte e interacción, vamos a obtener estos valores de resistencia nominal. Y los factores de resistencia también están dados por la especificación. ¿Cuáles son los criterios básicos que utiliza el método este? Bueno, de nuevo, 2 estados límites, resistente y servicio, en el cual hay una cuestión característica de la norma norteamericana. El método LRFD es un método relativamente novedoso, y entonces los americanos dijeron, bueno, nosotros queremos
seguir conservando el método de tensiones admisibles. Y ellos, si ustedes ven la especificación, tienen los dos. Les comentaba que la especificación AISC, que es la norma base, mantuvo un criterio de mantener en vigencia las normas en tensiones admisibles, ASD o LRFD. Los norteamericanos todavía conservan esa filosofía, digamos. Porque los profesionales, los profesionales desarrollan en general su actividad profesional a través de los trabajos más simples y más, digamos, más fáciles de ejecutar, más conceptuales, a través de un método ya conocido por ellos y que, bueno, lo han usado durante mucho periodo. Entonces, el cambiarlo a una norma en estado límite les generaba alguna dificultad. Entonces, ellos mantuvieron el método en tensiones admisibles ASD y crearon el LRFD. Es decir, coexisten los dos métodos. Uno puede calcular por el ASD o por el LRFD. En rigor, da lo mismo para una determinada relación de carga viva sobre carga muerta igual a 3. Si uno fija esa relación, los dos métodos dan lo mismo, porque están hechos con las mismas, básicamente, formulaciones, pero los criterios de verificación y los índices de confiabilidad de las estructuras hacen que los dos métodos sean iguales para esa única relación L sobre D es igual a 3. Es más, el método LRFD se calibra con el ASD para esa condición. En general, los profesionales en Estados Unidos usan el método ASD y solamente la cuestión académica, la cuestión de investigación, las cuestiones de avanzada, un poco más de detalle, más de cuestiones así, de aplicación más teórica, utiliza el LRFD. En nuestro país, bueno, de alguna forma se tomó una decisión de ir directamente y usar el método LRFD sin la opción de usar el método ASD. Pero bueno, esto es, nosotros, entonces, de la norma AISC, ustedes van a ver que nosotros vamos a tomar exclusivamente los índices que corresponden al método LRFD. Entonces, para cada uno de los casos de solicitaciones, la especificación nos da lo que sería la capacidad máxima a tracción, a compresión, a flexión, a corte y a torsión, por las distintos tipos de secciones a las cuales está expuesto. Y fija un valor de resistencia, que en general es 0,9. Este valor de resistencia es 0,9, pero puede ser menor incluso. Profe, ahí en el chat Sí, dice te escucho. que hay una sala de espera. Admitir, sí señor, acá lo veo. Ahí estamos. Bueno, una de las cuestiones más novedosa, si se quiere novedosa, porque tal vez no es tan novedosa, pero bueno, se presenta así, antes había otra suerte de análisis, pero bueno, digámoslo que es novedosa, es la clasificación de las secciones. El método exige que se clasifiquen las secciones. ¿Qué significa esto, que se clasifiquen las secciones? Bueno, que se determinen cuáles son las esbelteces de los elementos. Esto es muy importante, chicos, que lo tengan en consideración porque es clave para todo el desarrollo de la muerte. Hay que clasificar las secciones según las esbelteces de los elementos de las secciones. ¿Cuáles son los elementos de las secciones? A los elementos se los llama, bueno, si yo tengo un perfil, tengo un ala y un alma, o dos alas y un alma, lo que sea. Bueno, los elementos son esos, justamente, las almas o las alas tomados así independientemente. Son los elementos de la sección, ala o elemento alma. Y a esos elementos
se los caracteriza con relación a su relación entre su ancho y su espesor. El ancho y el espesor y la forma en que está unido en sus bordes. Y entonces a partir de ahí aparecen elementos que pueden ser no esbeltos, esbeltos, o compactos, no compactos y esbeltos, según sea esta clasificación. Se los clasifica. Entonces, hay una primera clasificación de los elementos de la sección. Y una segunda clasificación que son las uniones. Las uniones, en general, se hacen de dos tipos. Simples, unión simple, lo que nosotros conocíamos como un apoyo simple, y un apoyo empotrado o que toma momento, ¿no? Completamente restringido. Hay una variante de algunos tipos de conexiones que son parcialmente restringidas. Estos son atípicos, en general no existen tantos en la práctica, pero bueno, la norma los permite con determinadas aclaraciones. Entonces tenemos estas dos cuestiones, clasificar secciones y clasificar conexiones. Bueno, para los estados límites de servicio, de nuevo, hay los estados límites de servicio se verifican para las condiciones de cargas de servicio, no cargas mayoradas. Y entonces aparece una nueva tabla del ACE, el anexo B y los comentarios en los cuales fija cuáles son las acciones a considerar. Es decir, que tenemos que hacer dos cálculos de acciones. Una para las acciones para verificar resistencia y otra las acciones para verificar deformación. Porque, vuelvo a repetir, las deformaciones hay que determinarlas para las cargas de servicio, no para las cargas de rotura. Y ahí compararlas con las deformaciones admisibles. Y esas deformaciones admisibles vienen dadas en la especificación en el capítulo L. Capítulo L. Bueno, algunas particularidades del diseño. Las propiedades de las secciones metálicas, diseño de conexiones, redistribución de momento, diseño por estabilidad, condiciones de servicio. Algunas de estas vamos a ver. Vamos a empezar por la primera, y tal vez la más importante, que es esto que habíamos señalado del diseño de... Esperen que me tapa una ventanita que tengo acá. ¿Cómo se saca esta ventanita? Bueno. Propiedades de las secciones metálicas. Habíamos hablado que las secciones metálicas hay que clasificarlas. ¿Por qué hay que clasificarlas? Y acá viene el problema de las estructuras metálicas, que esto en general el hormigón no los tiene. Las secciones de hormigón no tienen este problema, las metálicas sí. ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo que ustedes están viendo acá. Puede ocurrir que se produzca el pandeo de los elementos. En este caso, el pandeo del ala comprimida, del ala superior comprimida. Sí. ¿Cuándo se produce el pandeo de este ala comprimida? Bueno, cuando las relaciones entre el ancho del elemento y su espesor es grande. La relación entre el ancho B y el espesor T es grande. Cuando este ancho B y su espesor es grande, esto es bastante débil, y entonces yo cuando lo solicito a flexión, puede generar una abolladura local previamente a que se alcance la tensión de fluencia. Es decir, que primero rompe por pandeo antes de que rompa como yo pretendo que rompa, que es que desarrolle su plastificación, es decir, que llegue al escalón de fluencia y que se llegue a conformar una rótula plástica. A veces se puede llegar, pero a veces no se puede llegar, y eso depende, vuelvo a repetir, de las relaciones de esbeltez local
de los elementos. Ustedes tienen acá distintos elementos. Por un lado tienen lo que se llama elementos atiesados y elementos no atiesados. ¿Cuáles son los elementos atiesados? Los que tienen los dos bordes, estos dos bordes fijos a otro elemento. Y entonces no se pueden deformar, como este caso del perfil omega. Tienen estos dos bordes fijos y entonces la deformación se produce como ustedes la están viendo acá. Mientras que este otro caso tiene este elemento que es el ala no atiesada, es decir, libre. Y entonces la deformación es más susceptible a deformarse porque no lo tiene arrastrado, entonces la carga de pandeo es más baja y entonces se produce la deformación más rápidamente. A esos patines o alas se llama patín no atiesado, o se lo puede atiesar si se le coloca, se le añade esta pestaña rigidizadora que le otorga al ala una rigidez. Entonces este ala que está acá abajo, este ala está rigidizada en contraposición a este ala superior que no está rigidizada. Este ala tiene una resistencia a pandeo muy superior a la de este patín superior. Entonces, la primera definición, elementos atiesados o rigidizados, o no atiesados o no rigidizados. Acá tienen las dos variantes. Bueno, vamos a estudiar cómo funciona una placa. ¿Cómo funciona una placa? ¿No? Una placa como la que ustedes tienen acá en la vista. Una relación A y B mucho más importante en dimensión que su espesor T. T es el espesor de la placa. Cuando nosotros cargamos la placa en este plano A y B o XY, vamos a llegar a un momento en que si este espesor es relativamente chico, el espesor T, se va a producir el pandeo de la placa cuando se llega a este valor de sigma KI. Esto está dado por, bueno, la teoría de placas, ¿cierto? La teoría de placas nos fija este valor para el régimen elástico, que es un coeficiente de abolladura, K, pi cuadrado por E, módulo de elasticidad longitudinal, 12, 1 menos mu es el coeficiente de Poisson, por la relación de B sobre T al cuadrado, donde B es el ancho de la placa y T es el espesor. Finalmente, si analizamos bien esta expresión que nos da Timoshenko en su fórmula de análisis de placas, vemos que muchas de estas valores son constantes. Por ejemplo, pi obviamente es constante, E es constante, 12, 1 menos mu es una constante. Entonces, esto lo podemos expresar de la misma forma para una placa metálica, ¿no? Obviamente, en esta expresión, K 1378 de T sobre B al cuadrado. Que se puede expresar como tensión de Euler para las piezas metálicas. K por sigma de Euler. Donde el valor de K, que es el coeficiente de abolladura, depende o se hace depender de distintas relaciones. En principio de la relación de lados A y B, del tipo de apoyo. Una cosa es que esta placa esté apoyada en estos cuatro bordes, como está acá, que es este caso, apoyada en sus cuatro bordes, entonces su deformación, su abolladura se va a producir de esta forma, para esta carga, o que estuviese liberada en uno de los bordes, un borde de una placa no atiesada, ¿cierto? O no rigidizada, este borde libre. Entonces el comportamiento de la placa es distinto y tiene esta nueva condición y entonces tiene un valor de K distinto. Entonces, vuelvo a repetir, coeficiente de abolladura K es función de A sobre B, del tipo de apoyo, libre, apoyado en sus bordes o empotrado eventualmente. Y el tipo de carga. Acá yo puse una carga uniforme,
en una dirección, puede haber carga en los dos sentidos, puede haber cargas variables. La flexión en general muchas veces produce una carga variable, no una carga constante, una carga distribuida constante. Entonces, en función de estas tres cuestiones, se puede obtener, según la teoría de placas, el valor de K. Finalmente, esta sigma KI es, entonces, la tensión de abolladura. ¿Qué quiere decir? Que cuando la tensión solicitante se llega a este valor, la pieza se abolla, es decir, se deforma, llega a su máxima capacidad en el estado elástico. Y esto es lo que pasa, ¿no? Cuando tenemos una placa, por ejemplo, esta viga metálica, pasa un poco esto. La abolladura que se nos presenta en las placas tiene esta disposición. Tengo una parte que se desnivela hacia arriba, se abolla hacia arriba, digamos, y una parte que se hunde, ¿cierto? Y después nuevamente se abolla hacia arriba y se hunde. Y, digamos, la configuración de la rotura de la abolladura en esta placa superior tiene esta configuración, ¿no? Donde la condición de mínima, aunque no tenga los rigidizadores, se presenta para las relaciones de A y B igual a 1. La relación de A y B es igual a 1 y forma de alguna forma esta disposición de la elástica producida por el pandeo o la abolladura. El coeficiente K lo tenemos acá en esta presentación en función de esta longitud L sobre B, y en función de los distintos tipos de condiciones de apoyo. Fíjense, acá tenemos apoyos empotrados, apoyos simples y apoyos libres. Este es el caso de apoyo simple, que fíjense que el valor de K para las distintas relaciones de L sobre B se hace asintótico en el valor de 4. 4 es el valor para la placa simplemente apoyada en sus 4 bordes, y tiene los mínimos en correspondencia con valores de LB igual a 1, o igual a 2, o igual a 3, y después se hace prácticamente asintótico. O sea que en la medida que aumentamos L, básicamente es lo mismo, el valor sigue siendo 4, por más que tengamos L mucho mayor que B. Y en el otro caso, que es característico de presentaciones de los ejercicios prácticos, es el borde libre. Fíjense lo que pasa cuando tenemos un borde libre. ¿Cuál es el valor de K? Es este 0,42 y 10 veces menos que el caso del apoyo simple. Es decir que tener un borde libre lo pago con una tensión 10 veces menor. 10 veces menor. La diferencia es muy fuerte y por eso finalmente es que se coloca esa pestaña rigidizadora en los perfiles para que el ala se considere como apoyada y no libre. Ahora, ¿qué ocurre cuando se llega a esa tensión de abolladura que nos propone Timoshenko? Bueno, la placa se analiza de esta forma. Como si fuese, la placa puede ser analizada como si fuese una cantidad de columnas dispuestas en forma paralela, con unos arrastramientos en forma transversal, ¿no? Cuando se produce la abolladura, ¿qué es lo que ocurre? Se deforma mucho más la placa central que las placas, la columna central que las columnas laterales. ¿Y esto qué hace? Que se transfieran cargas desde el centro hasta los bordes. Si uno hace un análisis tensional, bueno, antes de llegar a la tensión que nos proponía Timoshenko elástica, la tensión se distribuye de forma uniforme en todo su ancho B. Ahora, una vez que se llega
a la bolladura, la tensión tiene una configuración variable en donde el centro toma menos carga que los bordes. El centro toma menos carga que los bordes. Entonces la configuración es esta. Cuando sigo cargando, esto acentúa esta condición. Las tensiones se reparten de esta forma. Entonces, el modelo de análisis para secciones esbeltas es este, digamos, se interpreta que la sección toma la carga de unos triángulos, de unos rectángulos, perdón, equivalentes, que son estos dos, que se reconocen como anchos efectivos de la sección. Es decir, es como que si la sección perdiera una parte de su elemento y solo trabajara un ancho efectivo, B efectivo, en lugar del ancho B total. ¿En función de qué? En función de la esbeltez. La pieza sigue trabajando, tiene una sobrecapacidad aún deformada hasta llegar a la rotura, que es este efecto que hay de post-pandeo, es decir, aquí la pieza pandea, se abolla según Timoshenko, pero la pieza sigue tomando carga hasta que finalmente se produce la rotura. Hay un reacomodamiento tensional y se produce este post-pandeo, es decir, esta resistencia posterior al pandeo, con que las normas lo reconocen y lo tienen en consideración, y bueno, uno puede calcular teniendo esta de alguna forma revancha respecto a la carga elástica. Este nivel de pospandeo es mucho mayor para piezas muy esbeltas que para las piezas poco esbeltas. Digamos, las que son más rígidas tienen esta resistencia posterior al pandeo. Ustedes ven que es mucho menor que este incremento que está acá. Bueno, esto finalmente es el análisis de las placas y cómo las placas hay que interpretarlas. Finalmente, las placas, lo primero que hay que hacer es clasificar las placas. Si la placa es esbelta, hay que considerar esta disminución de ancho efectivo y reemplazar el ancho B por su ancho efectivo, y esto es lo que nos da la solución al problema según las nuevas determinaciones. ¿Cómo se llega a esta cuestión? Finalmente, en los casos de flexión, por ejemplo, cómo son los distintos estadios en los cuales tenemos las secciones. Bueno, acá, en este gráfico, yo puse 4 tipos o 4 secciones típicas, o 4 clases de secciones, o 4 clases de comportamiento de las secciones. Aquellas secciones en las cuales se llega a la plastificación. Es decir, uno llega a, uno cuando carga una viga, la rigidez de la viga es tal que se puede llegar hasta que se configure este esquema de rótulas plásticas. Es un régimen, la capacidad mayor resistente de la sección, es decir, cuando se llega a la articulación plástica. Toda la sección está con tensiones de fluencia. Acá vale para el momento flector lo que el momento flector plástico, que es decir, es la tensión de fluencia por el módulo plástico. Bueno, pues en el otro caso, en el caso que tengamos, en el otro extremo, tengamos piezas muy esbeltas, es decir, que los elementos sean muy esbeltos y que sean susceptibles al pandeo local, bueno, la pieza rompe cuando se llega al pandeo local en una tensión que muchas veces es menor que la tensión de fluencia. Y por eso llegó el comportamiento, estoy acá. La pieza rompió por pandeo local. Por pandeo local. Con una tensión sigma K menor a la tensión de fluencia. Entonces, bueno, ¿por qué? Y porque tengo los elementos muy esbeltos y muy propensos a que pandeen localmente mucho antes de que se produzca la tensión de fluencia.
Y después hay casos intermedios, cuando se llega a la tensión de fluencia o cuando estoy en el estado elastoplástico. En función de estas cuestiones se clasifican las esbelteces límites, lambda P, sub P, lambda P y lambda R. Estas esbelteces límites están dadas en las especificaciones según sea el tipo de sección y vienen acá dispuestas. Esta tablita B4.1a para compresión, hay una esbeltez límite, y esta tabla B4.1b, donde una lambda P y lambda R, para estos tipos de secciones, para los distintos tipos de elementos. Entonces uno compara el elemento que tiene, de este, por ejemplo, este perfil doble T, del ala, del perfil doble T, la calcula, verifica en qué situación está, y según si es menor, es compacta, si está entre medio no es esbelta, y si supera el valor de las esbelteces es esbelta. Entonces clasifica las secciones. Esta es la forma de clasificar las secciones. Fíjense que hay dos condiciones distintas. Esta es para compresión, hay una sola límite de esbeltez. Esta es para flexión, hay dos límites de esbeltez. Uno es cuando se llega al pandeo elástico, el otro el pandeo elastoplástico o la plastificación. Por eso acá hay una diferenciación entre flexión y compresión. Las dos tablas son para determinar la clasificación de las secciones. Esto lo van a usar muchas veces en la práctica, lo van a ver permanentemente. Esto está en la tabla de los perfiles nueva. Por eso yo les recomendaba que vean la tabla de perfiles que tiene el CIRSO, porque ya incorporan las secciones de los perfiles, incorporan estos valores de las esbelteces de los elementos y ya prácticamente las clasifica. Entonces cuando uno lo selecciona, ya verifica inmediatamente en qué situación se encuentra ese perfil. En general, y casi siempre, los perfiles laminados en caliente, en general, los perfiles laminados en caliente tienen elementos compactos, es decir, no pandean localmente. En cambio, los perfiles conformados en frío, los que se hacen con chapas, los perfiles conformados en frío, suelen estar en los tramos de esbelteces mayores y por lo tanto son considerados muchas veces esbeltos. No considerado, hay que hacer la cuenta, pero finalmente uno toma de la tabla de los perfiles y verifica muchas veces que se encuentran en el sector de las piezas esbeltas. No sé si hay alguna pregunta, pero les vuelvo a repetir, este es un tema muy importante que lo tienen que tener bien conceptualizado. Y les pido una cosa, no confundan lo que son esbelteces globales con esto que estamos viendo nosotros, son esbelteces locales. Les reitero, estos son esbelteces locales, esbelteces de los elementos para clasificar secciones, son esbelteces locales. No tiene nada que ver con las esbelteces globales de los elementos. Bueno, ¿se entendió? ¿Hay alguna preguntita respecto a esto? Si no, seguimos. Pero les reitero que es muy importante tenerlo claro este concepto. Quedan 4 minutos. Si quiere, como para continuar, arrancar con otra... Cortamos y arrancamos. Y no sé, ¿cómo estamos? Quedan 4 minutos. ¿Vamos ¿no? para seguir o quieren? Y bueno, terminamos acá. Cuando terminamos, porque ya es un poquito tarde, ¿no? ¿Les parece? Bueno, les explico esto nada más de lo de apoyos, que es la segunda característica del método. Hay dos tipos de apoyos, las conexiones simples y las conexiones a momento.
Hay dos tipos de conexiones. Ustedes las tienen acá en las figuras. Esta, que está aquí a la derecha, es una conexión simple. ¿Por qué es una conexión simple? Porque transmite nada más que corte. Fíjense que el conector está aplicado en el alma y entonces no puede transferir momento. No tiene un brazo de palanca para transferir momento. Solamente transmite corte. Cuando uno pretenda transferir momento, esto se deforma, se gira. Entonces no puede transferir momento. Por el contrario, este caso, cuando yo tengo este caso, este tipo de unión, esta unión transfiere momento. ¿Por qué? Y porque tengo dispuestos estos bulones de modo tal que me tomen el esfuerzo en un lugar estratégico para tomar la tensión de tracción si el momento es negativo, y si el momento es positivo, está de este otro lado. Entonces, en los dos casos, es factible tomar la tracción con estos bulones, y la compresión se da entre aplastamiento entre las placas, ¿no? Y para eso le coloco un rigidizador que se está viendo del otro lado, para que esa placa no aplaste y pandee el ala. Entonces, esto es una unión a momento, y esto es una unión flexible o simple. Obviamente, la práctica es distinta a la teoría. La práctica siempre es una aproximación a la teoría. Entonces, el comportamiento de que esto es un empotramiento perfecto, bueno, es relativo, y esto se ve acá en estos diagramas. Digamos, esto es el momento, esto es rotación. Este caso de momento y giro cero es para un empotramiento. El caso se daría acá. En realidad, cuando uno hace un ensayo, tiene esto. Prácticamente es cercano, la práctica es cercana a la teoría, trata de acercarse a la teoría. Entonces, hay permitidas algunos pequeños giros como esto. Si está dentro de esta pendiente, es aceptable la unión. Del mismo modo, para el apoyo simple, si está dentro de esta, toma un poquito de momento. Esto toma un poquito porque tiene una cupla, es menor la cupla, pero bueno, la toma y tiene un giro importante. Siempre la práctica aproxima la teoría. Nunca podemos hacer cosas estrictamente teóricas. Pero bueno, mientras está dentro de estos otros límites, la norma los considera que es aceptable. Y por lo tanto, acá están estos dos extremos. El extremo del elemento empotrado o el elemento articulado. Si yo no hago esto, hago un intermedio, hago esto, que es una conexión parcialmente restringida, tengo una relación entre el momento y la deformación, que eso lo tengo que imponer en el cálculo de solicitaciones. Y tengo que imponerlo en mi software de cálculo. Entonces, si eso lo dejo establecido, y yo quiero una unión particular, tengo que establecerlo en mi modelo de cálculo de solicitaciones. Si no, puedo poner un empotramiento o un elemento simple. Bueno, chicos,